Bien, vamos entonces a terminar y a concluir el capítulo número 5 que nos habla acerca del rechazo. Amén. Y hemos visto algunas sintomatologías del rechazo y los diversos tipos de rechazo, pero hoy vamos a hablar algo que se llama síntomas de rechazo a uno mismo. Amén. Así que bueno, vamos a empezar y saludamos a nuestros hermanos que escuchan. Bien, lea conmigo entonces en voz alta, dice, síntomas de rechazo a uno mismo. Dice, esta es la segunda parte del rechazo y tiene que ver ¿con quién? Con respecto a sí misma, y se refleja en el concepto que tiene esta persona de sí misma. Leamos otra vez, dice, tiene que ver con la persona, ¿dónde? En su intimidad, con respecto a sí misma. ¿Y dónde se refleja? Que tiene esa persona de sí misma, el concepto en el cual nos tenemos cada uno de nosotros. ¿Alguien puede leer Romanos capítulo 12, versículo 4 me parece? Romanos capítulo 12, no está ahí, pero versículo 3. Gloria al Señor. Quien lo tenga, léalo por favor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí en el que debe tener, sino que piense que sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muchas gracias, hermana. Dice que ninguno se tenga en un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien, ahí vemos un texto de la Escritura que nos dice que nosotros debemos de tener un concepto de nosotros con cordura, ni más ni menos. Amén. Nosotros debemos tener un concepto correcto. Amén. ¿Cómo se refleja el rechazo en uno mismo? Primero nos habla de la baja autoestima. Dice, la persona rechazada, ¿qué hace? Y sin ningún valor se subestima constantemente. ¿Cómo es una persona que se subestima constantemente? ¿Alguien me puede decir? No se siente capaz. Esa es la manera en la que se refleja una persona conforme se sienta de sí misma, va a reflejar si está lidiando con el rechazo a sí mismo o a sí misma. Amén. La persona rechazada se considera insignificante. ¿Qué es insignificante? Algo que no vale, algo que no tiene, dice insignificante y sin ningún valor. Se subestima constantemente. Yo no sé en qué concepto se tenga usted. Debe de tenerse en un concepto correcto. Sí, porque hay cristianos que se sienten insignificantes. ¿Cuántos saben que Dios quiere usar sus vidas? Amén. El problema es que a veces nos consideramos insignificantes para ser usados por Dios. Amén. ¿Por qué no estamos ejerciendo un ministerio? Porque a veces no nos sentimos capaces. Y así en muchas otras cosas de nuestra vida. A veces nosotros no hacemos aquello que quisiéramos hacer porque nos sentimos incapaces, insignificantes y sin ningún valor. La otra forma dice que tiene complejos de inferioridad e inseguridad. Algunas veces, ¿qué hace? Busca seguridad en las personas, en las cosas, en los animales o en el dinero. ¿Por qué? Porque tiene un complejo de inferioridad e inseguridad y busca cómo sentirse cobijado. Y a veces las personas buscan seguridad en las personas, en las cosas materiales, en los animales o en el dinero. ¿Por qué? Porque está lidiando con una situación de rechazo. Hay personas que piensan que si no tienen dinero no valen nada, que si no alcanzan un logro no valen nada, porque
el valor que ellas tienen de sí mismos tiene que venir dadas de otras personas o de cosas externas, porque se tienen un concepto inferior. Si no tiene eso, no va a sentir que vale. Necesita esos estímulos. ¿Me explico? Dice, también se siente inadecuada. ¿Qué sucede con este tipo de personas? Le da mucho temor ¿a qué? Emprender proyectos por pequeños que puedan ser. Y siempre está pensando que no puede. Si usted en algún momento se ha preguntado por qué tengo ganas de hacer algo y no puedo, tenemos que ver en el fondo de nuestro corazón. La semana pasada decíamos que la Escritura dice en Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿por qué entonces hay temor de emprender algo? Porque no lo creemos. Porque no lo creemos, porque hay un problema en nosotros. Hay un problema de rechazo a nosotros mismos. Nos estamos viendo a nosotros, y en la medida que tú mismo te percibas, así va a ser tu vida. Si en tu vida no hay seguridad, si en tu vida no hay valor, entonces nunca vas a poder hacer algo aunque te hablen de la fe. Porque lo que tiene que cambiar es tu forma de verte a ti mismo, a ti misma. Entonces ahí no ponemos en práctica todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, ahí no ponemos en práctica todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo a nosotros mismos. Y el concepto en el que nos tengamos es el que nos va a impulsar a creerle al Señor o no. ¿Me explico? Entonces, si una persona tiene esta situación de rechazo hacia sí mismo, y si se tiene en un concepto de inferioridad, si tiene un concepto de complejidad, de inseguridad, nunca va a poder avanzar. Amén. Dice también que tiene tristeza, ¿o qué más? Dice, estas son manifestaciones externas de una persona que tiene ¿qué? Siempre está triste y deprimida. Hay personas que siempre parece que están tristes. Rara vez les ves sonreír o disfrutar de la vida. ¿Sí? Siempre tienen eso en su mente, en su corazón. Están tristes, están deprimidos. Lo tienen todo. Tienen un buen trabajo, tienen un hogar. ¿Sí? No tienen ninguna enfermedad física. Pero se sienten tristes, se sienten deprimidos. No tienen algún motivo, sin embargo, se sienten así. Amén. La autocondenación, dice, la persona que se siente por el piso constantemente, culpándose a sí misma, ¿por qué? Por las cosas malas Que ocurren a su alrededor. Tienen un temperamento ¿qué? Y por lo tanto es manipulada y controlada fácilmente. Hay personas que sienten que son culpables de todo lo malo que está pasando en su casa. Y dicen, no, es que yo soy el culpable. Yo soy el malo, yo soy la mala. Por esto pasa en mi casa así. Y siempre se siente por el suelo. Y por eso el diablo espera su momento más vulnerable para hacerlos caer. La Escritura dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Y después de que concluyó la Biblia, dice que él tuvo hambre. Y ahí fue cuando se presentó el diablo. Mire que mientras Jesús estuvo fuerte, el diablo nunca se le presentó. ¿Sabe cuándo se le presentó? Cuando él sintió hambre, cuando él estuvo en un momento de vulnerabilidad. Entonces, una de las cosas que tiene el diablo es mucha paciencia. Él no te va a atacar en tu momento de mayor fortaleza espiritual. Él no te va a atacar cuando tú estás más metido con el Señor, porque Él sabe que no te va a tambalear. ¿Sabes cuándo te va a atacar? Cuando tú estés con tu ánimo por los suelos. Ahí va a atacar y te va a bombardear.
Yo creo que todo eso nosotros lo sabemos, porque cuando hemos estado bien con el Señor, el diablo no ha venido, pero cuando usted siente o se siente débil o desanimado, el diablo sabe que está en su punto más vulnerable. ¿Sí? Y el diablo ataca cuando una persona está en un momento de vulnerabilidad. Por eso hay personas, mire hermano, es importante conocer esto, por eso hay personas que dice el apóstol Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si no sabemos trabajar en esta área interna de nuestra vida, solamente vamos a ser cristianos de temporadas. Por temporadas está bien y por temporadas vamos a estar mal. Y debemos de ser cristianos que vivan en una vida constante. Como vamos a estar bien cuando haya muchas bendiciones y cuando no hay, vamos a estar tristes. Así es, cuando todo marcha bien, estamos bien. Cuando hay problemas, nos venimos para abajo. Amén. También nos dice que estas personas tienen inhabilidad, ¿para qué? Para comunicarse. Dice, se le hace muy difícil, ¿qué? Abrir su corazón a las personas porque no pueden, ¿qué? Comunicar lo que siente. No confía en nadie y cree que si es sincera para decir lo que siente, la van a rechazar. O sea, hay personas, mire, esto yo no sé con cuántas cosas nos identifiquemos, pero usted dice, esto es verdad, es muy difícil que yo me pueda comunicar. No que no sepa hablar, es que no sé decir lo que yo tengo adentro en mi corazón. Y por eso mucha gente se aísla, se encierra y no habla con nadie. Y eso en vez de hacerle bien, le está perjudicando. Desconfía de todo mundo. No confía en nadie. ¿Por qué no tenemos un buen amigo, una buena amiga? Porque a veces desconfiamos de la gente. ¿Me explico? Dice que no sabe abrir su corazón. ¿Sí? No puede comunicar lo que siente. Siente que si se sincera la van a rechazar. Discúlpeme, pastor, pero es que yo no le puedo contar a mi esposo lo que me pasa, porque no me va a entender. Y entonces el diablo le presenta a una mujer, otro varón que lo entienda solamente para hacerla caer en adulterio o viceversa. ¿Me explico? Y es así como el enemigo trabaja para destruir los hogares. Si tu esposo no sabe cómo abrir su corazón, tienes que aprender a ayudarle. ¿Me explico? Tus hijos, tu papá, tu mamá. Es bien importante saber comunicar lo que tenemos. Amén. Dice, temores de toda clase. ¿Le teme qué? A todo. ¿Siente temor a qué? ¿A qué más? A cumplir con sus responsabilidades. Y temor a estar sola. Dice que tiene temor a fracasar, a que nada le funcione. Tiene miedo a cumplir con sus responsabilidades. Dice que no creo que yo pueda cumplir. Es mucho y no creo. Siempre tiene esa palabra, no creo que yo pueda. ¿Me explico? Porque a veces decimos, híjole, me están ofreciendo algo mejor, pero no creo que yo pueda. ¿Por qué? Porque de acuerdo al concepto que tengamos de nosotros, es lo que nos va a permitir. No sé si me explico. Si tú te sientes siempre que no crees, aunque te presenten las mejores oportunidades y vengan de parte de Dios, no las vas a tomar porque te estás viendo. Sí. Te estás viendo a ti y estás viendo tus capacidades. ¿Me explico? Y quiero de la mejor manera comunicar esto. ¿Por qué? Porque tenemos que decir, bueno, es verdad, a mí me ha estado estorbando esto en mi vida. Ese temor a fracasar. Hay gente que tiene temor a estar sola o solo. ¿Qué más dice? Ansiedad, preocupación y ¿qué más?
y depresión. Dice, es muy común ver estos tres síntomas en una persona con raíz de rechazo, debido a que tiene temor y se preocupa de cosas que todavía no han sucedido. Ansiedad, preocupación y depresión. Se preocupa de cosas que no han sucedido. De hecho, la palabra preocupar es ocuparse antes de tiempo. Eso es la palabra preocupar. Pre es antes. Ocupar es estarse ocupando antes. ¿Sí? Y eso lo lleva a la ansiedad, lo lleva a la preocupación, lo lleva a la depresión. ¿Sí? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Ir a la presencia del Señor nos va a traer descanso. ¿Sí? Pero si nosotros no cambiamos este concepto que tenemos, no vamos a poder confiar y depender del Señor. Amén. ¿Qué más dice? Negatividad, pesimismo y soledad. Constantemente la persona rechazada habla de una manera negativa, es pesimista y se siente sola, aunque esté con mucha gente a su alrededor. Pérdida de identidad. Como resultado de la pérdida de identidad, se puede observar que muchas personas están tratando de encontrar su identidad en la profesión, en las pandillas, en el deporte, en la escuela, en la iglesia, en cualquier lugar donde puedan sentirse aceptados. ¿Sí? Está buscando el reconocimiento. ¿Sí? Y si no lo tiene, siente que no vale. ¿Sí? Si no tiene lo que busca, siente que no vale. Ahora vamos a hablar síntomas de temor al rechazo. Dice, las personas que sienten temor a ser rechazadas se conducen siempre con el mismo patrón. ¿Cuál es ese patrón? Se esfuerzan, ¿qué? Y son dadas a la competencia. Desean, ¿qué? Llegar a tener éxito en algún área de su vida para demostrarle a quién, a los demás, su valor y ganar aceptación. Pueden llegar a competir de forma desleal, pues se creen que así van a conseguir respeto. Y mire, la gente que tiene temor, siente temor al rechazo, dice, se esfuerzan mucho por alcanzar el éxito y son dadas a la competencia. ¿Por qué? Porque quieren sentirse aceptados o aceptadas y se esfuerzan porque sienten que si no dan el máximo, nadie les va a valorar, porque hay un miedo dentro de su interior y piensan que por sus logros, sus éxitos, es que las personas les aman y sienten que si no cumplen con eso, no van a ser aceptados y no van a ser amados. Amén. Dice, son independientes y se aíslan. El temor al rechazo produce en la persona una tendencia a ¿qué? A aislarse de los demás, especialmente durante la adolescencia y después de un fracaso matrimonial. Son independientes y se aíslan. Padecen del síndrome de egocentrismo. ¿Cuál es eso? Todo para mí. Muchas veces las personas desarrollan actitudes egocéntricas tales como autoindulgencia, autojustificación y autojusticia. ¿Qué será la autoindulgencia? Perdón. Un perdón. Dice la autoindulgencia, la autojustificación y la autojusticia. Se justifican su actitud, justifican su conducta, justifican su arrupción y dicen. Dice, es el sentimiento de pena o lástima hacia uno mismo que experimenta un individuo en situaciones percibidas como adversas, cuando dicha situación no ha sido aceptada y no se tiene la confianza o la habilidad para adaptarse a ella. Así es. Entonces dice la autoindulgencia, la autojustificación y la
autojusticia. Y va acompañado, dice, abusan de la actitud de mis derechos. Cuando ser rechazado del ego de las personas demandan ¿qué? Ser tratado de forma justa y correcta. ¿De acuerdo a qué? Y normas, pero no de acuerdo a las normas de la justicia. En otras palabras, que una persona pasa por esto, justifica su conducta, justifica su reacción y dice, no, pues es que yo estoy actuando porque tú me haces actuar así, por tu culpa reacciono así, porque me hiciste eso, porque me dijiste aquello, por eso yo soy así y estoy en mi derecho. Te hablo así porque es mi derecho. ¿Me explico? O sea, nunca se quedan callados o calladas porque sienten que están en su derecho. ¿Sí? Y siempre van a justificar, no, yo estoy en mis derechos. Si tú no me dices nada, yo no te digo nada, pero me atacas y yo también te ataco. Reacciono porque tú me dices. Y yo estoy en todo mi derecho. Así es, no le puedes decir nada porque enseguida tienen algo para decirte. Porque creen que están haciendo lo correcto. Porque tiene miedo. Porque tiene miedo de ser rechazado, porque está lidiando con eso adentro. Porque siente que si no se impone, nadie le va a valorar. ¿Sí? Entonces son síntomas. Cuando vamos al médico nos dice a ver qué síntomas tiene, ¿para qué? Para que te pueda decir qué enfermedad tienes y darte el medicamento, el tratamiento correcto. Ahora, si estamos viendo esto y si en algún momento nos identificamos con alguna de estas reacciones, es porque entonces hay algo dentro de nosotros que tenemos que tratar. ¿Me explico? Entonces tenemos que abrir nuestro corazón y decir, no, yo me identifico con esto. Yo me doy cuenta de esto, de aquello. Porque a veces no vas a... Es que dice, hay gente que dice, no es que necesita una liberación, no, necesita sanidad. Y si no es sanidad, entonces es liberación. Pero tenemos que aprender a identificar. Y pastor, y necesitamos primero sanar nosotros para que nuestro alrededor también sea sanado. Así es. Nosotros debemos de sanar e ir a lo correcto, porque hay mucha gente que se automedica. ¿Qué pasa cuando alguien se automedica, hermana Nancy, usted que es enfermera? ¿Qué pasa cuando alguien se automedica? Que dice, no, pues yo tengo esto y me voy a comprar tal cosa. Pues se está perjudicando, ¿no? Ajá. Porque se puede intoxicar o se puede hacer resistente a algún medicamento y que al rato ya no le va a funcionar. Aunque se hace resistente. ¿Usted sabía que hay gente en las iglesias que se automedica y luego, como no ve que sane, se vuelve autorresistente, como dice la hermana, se vuelven a como dicen, no, eso a mí ya no me funcionó y se conducen así? No sé si me explico. Sí, no, ya ayuné, ya oré, ya me aposenté, ya me bauticé. ¿Por qué? Porque se estaba, vamos a ocupar eso, automedicando. Porque consideraba, de acuerdo a lo que sentía, era lo que hacía. ¿Sí? Y están frustrados porque dicen, ¿y por qué, pastor? ¿Por qué he orado tanto? ¿Por qué he ayunado tanto? ¿Por qué me metí a esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué todavía sigo así? Bueno, porque es muy probable que estabas haciendo algo que no era lo que tenías que hacer. ¿Me explico? Entonces, eso pasa cuando nosotros desconocemos. Entonces, aquí, hacemos allá, pero no vemos cambio. Ya me fueron a llevar allá, ya me ministró uno y que según ya me liberó, pero sigo igual. Porque nosotros estábamos yendo de acuerdo a lo que percibíamos. Amén. Dice, sigamos leyendo. ¿Tienen sentimientos de qué? De crítica, juicio, envidia, celo y codicia. Estas 5 características van siempre juntas y son parte de ¿qué? De la personalidad de un individuo con raíz de rechazo. Por ejemplo, cuando ven a alguien ¿qué? O ser usado por Dios, o cuando se sienten amenazados de que alguien les quite su puesto, surgen fuertemente estos defectos de su carácter.
O sea, surge cuando ven que alguien prospera, ¿sí? Tienen celos. ¿Qué es celo? ¿Qué es envidia? Hay gente que no disfruta de que a otros les esté yendo bien. No se alegran. Critican. Emiten juicios. Tienen celos, tienen envidia. ¿Qué más? Codicia. Imagínense que de pronto aquí le celebramos su cumpleaños, no sé, a alguna de ustedes. Y el de usted fue la semana pasada. Y alguna hermana le trae regalos a esa hermana. Y usted dice, a ella sí le traen regalos, pero a mí ni nada. Y se empieza a enojar y dice, puro hipócrita hay aquí, puro falso hay aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Debería esa actitud estar en la vida de un cristiano? No, sin embargo, sí está. Porque como vimos, son raíces. Y a veces nada más podamos por arriba, pero no arrancamos la raíz. ¿Sí? Cuando a alguien le está yendo bien, en vez de alegrarnos. Ay, yo he conocido gente que cuando a alguien le está yendo bien, en vez de que se alegra, como que se enojan. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tiene un síntoma de rechazo, siente que no hay algo mal en su corazón. ¿Sí? No se alegra, no le dice, ay hermano, hermana, qué bueno que le está yendo bien, gloria a Dios. Échele ganas, yo me alegro por usted. ¿Por qué no se alegran? Porque tienen una situación en su corazón. ¿Me explico? No celebran los éxitos del otro hermano, de la otra hermana, de otro familiar. Amén, hermano. Y ahí es donde nosotros nos debemos dar cuenta nosotros mismos, cuando viene eso en nuestra vida, ahí nos debemos de dar cuenta y sacar eso, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque ya no podemos vivir con eso. Así es. ¿No? Ya no deberíamos de vivir. Está haciendo daño, en lugar de crecer vamos a menguar. Así es. Así es. No hay un crecimiento. Hay una inseguridad en nosotros. Imagínense, ¿por qué no alegrarnos si hay otro que Dios lo está usando más o le está yendo mejor? ¿Por qué me tengo yo que sentir así? Porque hay una raíz de rechazo. ¿Me explico? ¿Sí? Y debemos de arrancarlo de nosotros. Yo sé que no es fácil porque yo mismo lo he vivido. No es fácil ir y abrazar y celebrar los éxitos de otros, pero créame, hermanos, que esta carne sí se puede someter a los pies y a la voluntad de Cristo. Sí. Pero yo acepto que no es nada fácil. Sí, porque durante mucho tiempo a lo mejor estuvimos lidiando con esto. Sí. Y empiezan, no, a él sí le va bien, a mí no me va bien, creo que tengo una maldición y Dios no me escucha a mí, porque Dios sí escucha a aquella hermana, aquel hermano, mira qué felices soy, y mírame, y empieza. ¿Sí? Empieza la amargura, todo lo que está dentro. Sí, porque hay un temor ahí, son cosas que están ahí bien metidas, que tenemos que sacar. Dice que son personas propensas a sentir orgullo, egoísmo, altanería y qué más, y arrogancia. Tal persona intenta ¿qué? Convencer a los demás de que tiene algo de lo cual verdaderamente se siente orgulloso. Ellos fuerzan ¿qué? El medidor de la inferioridad y de la baja estima. A que aumente a un nivel exagerado, olvidándose de la advertencia que Dios establece por medio de su palabra. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. O sea, son personas que forzan, dice, son propensas a sentirse a sentir orgullo, egoísmo, altanería, arrogancia. Dice, intentan convencer a los demás de que tienen algo de lo cual verdaderamente sienten orgullo. ¿Sí?
No, fíjate que yo tengo un primo que viajó a España. Ah, no, pues yo también tengo una prima que fue a Francia. ¿Por qué? Porque ahí hay algo. O sea, si no, pues yo, híjole, no tengo nada. ¿Me explico? O sea, tratan de forzar, tratan de hacerle sentir a alguien que tienen algo de qué presumir. Mira mi casa, mira mi carro. ¿Sí? Estamos hablando que cuando no hay seguridad en uno mismo, uno tiene que buscar cosas que nos hagan sentir que valemos. Y hay gente que siente que vale por lo que tiene. Por eso Jesús dice que la vida del hombre no se mide en las posesiones que tiene. ¿Me explico? Y sin embargo hay personas dentro de las iglesias que siguen lidiando con esto, que se esfuerzan tanto por conseguir algo, no porque realmente sea un sentimiento honesto, sino para no sentirse menos, no sentirse rechazados. Hay una enorme diferencia entre hacer algo porque anhelo y deseo hacerlo y hacerlo para sentirme aceptado, para no sentirme rechazado. ¿Me explico? Entonces, todo lo que emprendamos no sea para demostrarle a los demás que nosotros sí podemos. ¿Sabe que hay gente que dice, no, yo le voy a demostrar a ese fulano, a esa fulana, que yo sí puedo? Le voy a demostrar a mi marido que yo sí puedo. Le voy a mostrar a mi mujer que yo sí puedo. Le voy a mostrar a mis padres que yo sí puedo. Pero esa intención viene de un corazón que necesita sanar, para que todo lo que emprenda no sea impulsado por un sentimiento negativo, de egoísmo, de envidia, de orgullo. ¿Me explico? Entonces el problema es que nosotros a veces queremos de esa manera alcanzar la aceptación. Y sentimos que si no tenemos nada de eso, no valemos. Aleluya, sigamos avanzando. Dice, son personas posesivas y ¿qué? Desde la edad de la niñez hasta la edad adulta, en el matrimonio y fuera de este, el mensaje de las víctimas de rechazo es: eso es mío, déjalo quieto. Las personas que se sienten rechazadas, ¿qué? Se consuelan y se confortan a sí mismas con posesiones. Son celosas y manipuladoras de los que creen que es su derecho. ¿Cómo es una persona manipuladora? Así es, te envuelve con lo que dice. Utiliza la sutileza, la manipulación. Si te vas, me quito la vida. ¿Sí? Muchas cosas. Entonces tenemos que ver que estas cosas no estén en nuestro corazón. ¿Sí? Dice que se consuelan y se confortan a sí mismas con posesiones. Dice, a menudo demuestran inmadurez ¿qué? Emocional. El rechazo en las edades de la niñez y de la adolescencia retardará ¿qué? La madurez emocional de la persona. Podrá tener ¿qué? 50 años y todavía ser madura. Si permanece con raíz de rechazo en su interior. Entonces podemos ver que hay mucha gente que a pesar de la edad que tiene sigue siendo una persona inmadura. ¿Por qué? Porque hay raíz de rechazo. ¿Qué más? Perfeccionismo. Algunas veces el perfeccionismo es ¿qué? Es un problema hereditario, y otras veces comienza cuando la persona es rechazada. La persona perfeccionista se dice a sí misma: yo haré mi mayor esfuerzo para hacer lo que se espera de mí, para agradar a la gente, y eso hará que yo les caiga bien y me acepten. Dice que el perfeccionismo puede ser hereditario, o sea, que si tú ves
que tu papá o tu mamá es perfeccionista. ¿Qué es perfeccionista? Correctamente. Dice que a veces puede ser porque es heredado y a veces porque hay este problema de rechazo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te esfuerzas tanto, hermano, hermana? ¿Cuál es la razón? Dice, haré mi mayor esfuerzo para hacer lo que se espera de mí. O sea, son perfeccionistas hasta el más mínimo detalle. Y si sienten que si no lo hacen así, le van a criticar y le van a juzgar. ¿Sí? Es lo que sienten, no es lo que sea. Porque estamos hablando de una cosa es la verdad y otra cosa es lo que yo pienso. Es que si siento, pero a veces las personas te van a decir, no, está re bien hecho, pero tú vas a decir, pero es que no está bien. ¿Por qué? Porque como dijeron en la hermana Nancy, en tu mundo, tú anhelas la perfección. Y si no lo haces bien, sientes que no te van a valorar, ni siquiera tú te vas a valorar. ¿Me explico? Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque si nosotros no corregimos eso, vamos a obligar a los nuestros a ser igual. Y vamos a obligar a nuestros hijos y vamos a querer que sean como nosotros. Pero lo que estamos haciendo es transmitirles un miedo que hay en nosotros. No un deseo que sean buenos, sino un miedo que hay en nosotros. Se lo estamos transmitiendo. Es que yo sacaba puro 10, tú tienes que sacar 10 también. ¿Sí? Es que yo mis trabajos los entregaba así, tú también los tienes que hacer igual. Pero muchas de esas cosas vienen por un trasfondo de temor al rechazo. Ahora no estoy diciendo que no seamos responsables, hagamos las cosas bien. Pero no caigamos en eso de que, ay, que yo tengo que hacerlo porque si no, la gente, esto, aquello, lo otro. Y si le sale mal, no lo aceptan. Y si le sale mal, no lo acepta. ¿Me explico? Y eso, ¿sabe también dónde se refleja? Se refleja en el mundo cristiano. ¿Ustedes han escuchado algo que se llama la gracia de Cristo Jesús? ¿Han escuchado lo que se dice gracia? ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. Y la gracia de Cristo nos lleva a confiar en Él y no en nosotros. ¿En qué sentido? Hay gente que cuando ora mucho, ayuna mucho y están bien metidos con Dios, siente que puede hacer todo lo que Dios le mande hacer, pero cuando no ora, no ayuna y tiene que hacer algo que Dios le manda, no se siente confiado. ¿Por qué? Porque está viendo que no ha cumplido con el Señor y se olvida de su gracia. No sé si me explico. Hace unos días platicaba con mi papá y él me platicaba de un testimonio de hace algunos años en el estado de Morelos. Dice, yo había estado ayunando, dice, me invitaron a una cruzada evangelística y yo había estado orando y ayunando. Dice, me metí varios días a orar y ayunar. Y cuando llega el día de la actividad, dice, yo andaba con la pastora, llevábamos como 2 días que habíamos llegado y llegamos al lugar donde iba a hacer el evento. Dice, habían como 40,000 personas. Y yo le dije al encargado, su hermano, es mucha gente. Dice, no, dice, ahorita no hay nada. Cuando empiece la actividad, se va a duplicar el número de la gente que hay aquí. Y dice, y inmediatamente dije, yo no he orado. Llevo 2 días que no me he metido a orar como debería orar. Y le dije a la pastora, voy a ir a orar y voy a encerrarme con Dios. Y le dice, no, tú no vas a ir a ningún lado. Tú lo que vas a hacer es ir a comer, a bañarte, a cambiarte. Pero es que tengo que orar para que Dios... No, tú tienes que confiar en la gracia de Cristo Jesús. Y dice, y yo batallé con eso. Dice, entonces nos fuimos. Y cuando fui a saludar a la mamá del encargado de la actividad, dice, la señora al verme se sacudió y se sorprendió. Y le dijo, ¿y quién es este hombre? No, pues es el hermano que va a predicar. No, dice, ¿quién es?
Y el hermano entendió, dice, ¿y por qué, mamá? ¿Qué estás viendo? Dice, yo veo a un hombre como de 2,5 metros de alto, dice, y que lleva unas carrilleras aquí, dice. Dice, esa noche, dice, hubieron milagros, sanidades, a la gente la aventaban por encima. Dice, yo he tenido que a confiar en la gracia. Que no somos. Y ese es el problema cuando nosotros tenemos estos problemas. Nos volvemos perfeccionistas. Y hay en el Apocalipsis, Dios le dice a una de la iglesia, tú trabajas arduamente, tú llamas falsos a los que son apóstoles, pero tengo algo contra ti. ¿Qué es? Y hay tanta gente en la iglesia que se ha vuelto perfeccionista, que se ha olvidado de la gracia de Dios, del amor de Dios, y que se esfuerza y que saca fuerza porque dice que yo tengo que estar bien, tengo que estar bien, pero hay algo en su corazón. ¿Me explico? Porque dice, si yo no oro tanto, Dios me va a rechazar y no me va a usar. Porque hay un problema en nosotros que tenemos que arrancar. No estoy diciendo que no nos preparemos, tenemos que preparar, tenemos que orar, pero tenemos que confiar en la gracia y para eso tenemos que tener un corazón sano. ¿Me explico? Entonces estamos viendo síntomas que pueden estar manifestando un problema en nosotros y que debemos verlos así. Amén. No sé si quieran comentar algo. Entonces cuando vemos a alguien, digamos, como un hombre de la calle, ¿no? Y tú dices, viene el pensamiento y te dice, pero no he orado, no he ayunado, no he hecho esto, pero si la gracia está en ti, tú puedes dar una palabra a ese hombre. Así es. Si la gracia, y si tú confías en la gracia, tú puedes permitir que Dios te use. Ahora, no significa que no debamos de cumplir con nuestra parte, sí. Pero lo que tú y yo podamos ser en el Señor es por su gracia, no porque nosotros lo merezcamos o nos lo ganemos. Nadie puede decir, el Señor tiene que usarme porque yo ya oré toda la semana y Él está obligado a usarme, ¿no? Yo no quiero, aunque te hayas preparado y ayunado y hayas orado, debemos de aprender a depender de la gracia. En una ocasión relataban que invitaron a un joven predicador egresado del seminario y estaban puros hermanos grandes, ¿no? Y él dijo, no, ahora sí van a saber lo que es que verdaderamente alguien predique, dice. El concepto, y dice que elaboró su bosquejo y todo. Y subió bien seguro. Cuando estaba allá en el púlpito vino un viento, le tiró las hojas, se desparramó, se le olvidó todo el mensaje y fue un caos. Y cuando bajó así, mire, devastado. Y un pastor anciano le dijo, joven, si hubieras subido a ese púlpito como bajaste, hubiese sido diferente. Y también sucede que a veces nosotros pensamos que la gente nos acepta por lo que tenemos. Y por eso nos esforzamos tanto en ser alguien. ¿Ha escuchado esa frase que dicen? Es que tienes que ser alguien en la vida. Y sabe, muchas veces nosotros nos estamos matando por ser alguien en la vida. Cuando ya hemos sido aceptados en Dios. Pero, hermano. Sí, hermana, adelante. Yo quiero compartir algo que me pasó a mí en lo personal. Perdón. Hace, ya son varios meses, de hecho fue el año pasado, pues yo a veces me pasaba eso que dice usted, yo decía, ay, no he ido a la iglesia, y hoy no fui a la iglesia, y a veces yo no venía a la iglesia por
los pretextos que sea, porque a veces hay muchos. Entonces llegó un momento en el que yo sentía un dolor y yo como que sentía, no sé si temor o vergüenza, e ir delante de Dios y decirle: Señor, sáname, porque yo sentía que no lo merecía. Entonces yo, orando a Dios, yo le decía a Dios: Señor, sáname, ten misericordia de mí. Y yo le hablaba a Dios que tuviera misericordia de mí. Y yo le decía, como dice la parte de la Biblia: hazme como le hiciste, como la persona esa que le dijo, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Yo así le dije al Señor: hazme como a eso, Señor. Yo soy como un perrillo, aunque sea quiero comer de las migajas, pero sáname. Yo le decía a Dios con todo mi corazón, porque era una molestia que yo sentía acá. Esas fueron mis palabras. Entonces al domingo, ya pasó el día, al día siguiente domingo, yo me vine a la iglesia y volví a sentir tantita molestia. No era algo que me tiraba, pero sí era incómodo, ¿no? Entonces yo al venir a la iglesia le dije: yo, Señor, yo vengo a adorarte. Yo aquí no estaré, eran mis palabras, yo no estaré todos los días como tal vez tú quieres, yo le decía, pero yo hoy vine a adorarte y déjame olvidarme de esto que siento. Entonces al final yo recuerdo que usted oró, ministró, entonces yo pasé y usted dio una palabra que yo sé que vino de Dios, porque usted dice el Señor que no eres un perrillo, sino eres hija, porque hay un lugar para ti en la mesa. Yo recuerdo eso. Desde ahí yo entendí que no era por lo que yo hacía, no eran mis fuerzas, sino era por la gracia inmerecida de Dios, yo no lo merezco porque soy un ser humano, ¿no? Pero yo digo, pero es por tu gracia, Señor. Y pude descansar, y como dice usted, me esfuerzo, trato de esforzarme, no por eso ya me voy a quedar ahí en mi casa con pretextos, ¿no? Ahora trato de esforzarme, pero ya no como antes, ya es diferente. Ahora ya sé que soy hija, pues que no soy, como yo le decía, un perrillo, ¿no? Que quería yo comer, aunque sea de las migajas, porque yo me comparaba con el resto de las hermanas que ellas van. Yo le decía: los hermanos van y yo casi no soy constante, pero tú conoces mi corazón, le decía yo, Dios. Y me pasó eso que ahorita usted comenta. Era como que me sentía yo menos. Amén. Y eso ocurre cuando hay una situación así en el corazón. Por eso a veces nosotros nos negamos a disfrutar de la presencia del Señor, porque hay una raíz de rechazo, y pensamos que como los demás nos rechazan cuando no hacemos lo que quieren, pensamos que Dios también nos va a rechazar, y no es así. ¿Sí? Dios nos ama porque somos sus hijos. Sí, esa es la verdad. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en esa gracia, y por esa misma razón debe haber una sanidad en nuestro corazón para que podamos descansar en todas las áreas. Porque hay gente que se está esforzando solamente por demostrarle a los demás que tienen un valor, y a veces no importando ni siquiera su salud. ¿Me explico? Hay muchas maneras, pero debemos de aprender a saber que somos aceptados en Cristo y que nosotros tenemos ya un valor. Amén. Y ese valor nos debe de hacer sentir nosotros seguros. Amén. Sigamos avanzando. Dice que tienen patrones interrumpidos. ¿Para qué? Para dormir. ¿Qué más? ¿Sí? Dice: a menudo el sueño se interrumpe abruptamente y puede incluso padecer de insomnios. Hay personas que así manifiestan, de esta manera se refleja. Vamos a ver algunos escapes falsos para cubrir el rechazo. Algunos se refugian ¿en qué? En el alcohol. Algunas personas comienzan a beber alcohol en momentos de estrés, ya que no tienen otra manera de escapar ante las presiones de la vida. ¿Sí? O sea, hay personas que se refugian en el alcohol. Creyentes y no creyentes. ¿Sí? Entonces, usted debe de saber, hay personas aquí que tienen casos directos con
personas que aman, que buscan en el alcohol. ¿Cuándo ellos buscan en el alcohol? Cuando se sienten más presionados. Es que a veces no saben hablar, no saben sacar lo que hay. A mí me parece un poco inusual, pero recuerdo que nuestro hermano Marcos nos comparte y él dice que lo que él le hizo ver el amor de Cristo fue la actitud de su mamá. Dice, yo me iba, dice, y a veces yo llegaba a las 6 de la mañana y yo no llegaba a veces bien, dice. Pero mi mamá, en vez de que me estuviera diciendo, ¿y dónde te fuiste? ¿Y por qué hasta esta hora? ¿No? Yo llegaba y me decía, ¿ya llegaste, hijo? Sí. Aquí tengo tu café, ya me preparaba el desayuno. Dice, y a mí lo que más me golpeaba el corazón era su buen trato, dice. Ese trato que tenía hacia mí, dice, ¿no? Eso era lo que llegaba a lo profundo de mi corazón. Entonces, debemos de comprender a aquella gente que está lidiando con estas cuestiones para ayudarlos. Me explico, porque a veces tú no sabes lo que han vivido, y si son gente que tiene raíces de rechazo y no se lo han contado a nadie, en vez de que nosotros le ayudamos con nuestras palabras, ¿qué vamos a estar haciendo? Hundiéndolas más en ese escape que tienen. ¿Me explico? O sea, esto también nos va a ayudar a comprender a alguien más. Así como nos está ayudando a nosotros a identificar cosas, tú vas a identificar por qué fulano, sutano a veces escapa de esa manera. Ahora, si en vez de sentirse aceptado por ti, se siente rechazado, en vez de que seamos una ayuda, vamos a ser un estorbo. Por eso debemos pedir sabiduría con Dios. Y más si está sucediendo en nuestros hijos, nosotros como madres debemos comprenderlos y decirle, todo va a estar bien, hijo. Tenemos un Dios todopoderoso que Él puede hacer las cosas. Y me tienes a mí. Siempre, ¿no? Primero decirle, tenemos a Dios, pero me tienes a mí mientras yo esté aquí. Yo te voy a ayudar, mi amor. Todo esto va a pasar. Solo esto es momentáneo, no es para siempre. Amén. Y le damos esa confianza a nuestros hijos de que nos busquen a nosotros y no que se vayan a otro lado. Así es, porque no se van a sentir rechazados, sino se van a sentir amados. ¿Sí? Y eso es bien importante. Amén. Otros buscan en la gratificación sexual. Dice, tanto los hombres como las mujeres pueden comenzar a estimularse sexualmente, y una de las maneras son la masturbación, la pornografía y muchos otros actos de lujuria. El uso de la gratificación sexual de cualquier tipo nunca cancela la raíz de rechazo. Habrá hombres y mujeres que busquen a través del sexo un escape. ¿Sí? Hombres y mujeres que sufren de raíces de rechazo van a buscar en otras personas el consuelo, la comida, dice. Algunos hombres y mujeres se vuelven comedores compulsivos, y esto lo hacen ¿para qué? Que produce la raíz de rechazo en sus emociones. Cuando la persona come demasiado, el rechazo se vuelve peor porque engorda, generando así un nuevo mal, la baja autoestima, y además da lugar a un espíritu de gula. Sí, esto es clínicamente está comprobado que hay personas que caen en eso porque tienen un problema emocional. ¿Sí? Como los que buscan en el alcohol, las drogas, en las que se van de compras, se estimulan, quieren salir de eso. Pastor, incluso hay personas que caen en la anorexia y la bulimia, que aunque sí no tienen consecuencias como engordar, porque se vomitan, ¿no? Por el mismo hecho de la culpa que sienten de hacer o de cometer esos atracones, vomitan la comida. Entonces, para que la gente no perciba que tienen un problema, pero pues ese problema ya es bastante interno, porque muchas veces no es fácil de percibir a la vista. Así es. ¿Cómo se percibe una persona con anorexia? Que está muy gorda. Eso es un rechazo
hacia sí mismo, hacia sí misma. Así se ven, entonces están rechazándose, no se aceptan. Porque hay un problema a veces, como veíamos, donde se genera el rechazo, a veces en el vientre, en la niñez, en la adolescencia. Y si alguien no sabe dónde se generó, ¿me explico? Yo les comentaba la vez pasada que leía un libro donde un hermano narraba cuando tuvo con personas que ministró y cómo situaciones en su vida y le estaban perjudicando ahora y no sabían de dónde venía. Nos platicaba de una joven que su conducta era terrible. Ella desconocía que un familiar suyo, cuando ella tenía 2 años, había abusado de ella sexualmente. Ella no lo sabía, no lo recordaba, pero sus emociones, su subconsciente sí. Entonces cuando ella creció, tenía conductas que no sabía de dónde provenían, hasta que Cristo Jesús reveló. Ahora, mucha gente, ustedes que están aquí, mucha gente que va a las terapias, a los terapeutas indagan para ver de dónde viene el problema, porque tienen que saber de dónde viene, ¿sí? De dónde se origina, si fue en la niñez, en el vientre, si fue en la adolescencia, en la juventud. ¿Por qué? Porque necesitan encontrar el origen, ¿sí? Se va a la raíz. Entonces también nosotros aquí tenemos que ver por qué yo me comporto a veces de esa manera. La Escritura dice, si nos examinásemos, nosotros tenemos que aprender a examinarnos. Ahora, ¿por qué yo me comporto así? ¿Por qué yo me violento? ¿Por qué yo me siento rechazado, rechazada? ¿Por qué me siento tan poca cosa? ¿Por qué siento que no valgo nada? ¿Por qué me cuesta? Nosotros tenemos que hacernos ese tipo de preguntas para decirle, Señor, llévame a saber dónde está el origen, para que sea arrancado de mi corazón. Ya no quiero vivir así. ¿Me explico? O sea, decirle, por eso el salmista dijo, muéstrame los pecados, aún los que me son ocultos. ¿Sí? Entonces tenemos que ir y decir, Señor, llévame a la raíz. Gloria a Dios, amén. Las drogas, dice la gente, con raíz de rechazo busca drogas para calmar el dolor del rechazo y como resultado, espíritus de adicción vienen a su vida. ¿Sí? También habla del síndrome de la popularidad a cualquier precio. Tristemente, hemos orado por muchas personas que estaban tan desesperadas por recibir aceptación y afecto que han llegado a someter su cuerpo a todo tipo de inmoralidad sexual. Ellas distorsionaron tanto el sentido de su valor que hicieron ciertas cosas llamadas especialidades aún sin querer hacer. Dice, el rechazo genera 3 tipos de rechazo que son ¿qué? Raíz de rechazo, rechazo a uno mismo y temor al rechazo, los cuales presentan diferentes síntomas. Para poder entenderlos mejor, veamos el siguiente esquema. Ahí hay uno que se llama el árbol de rechazo y sus raíces. Síntomas de raíz de rechazo. ¿Qué dice ahí? Síntomas de raíz de rechazo. Reacciones agresivas, rehusar ser consolado, rechazo de otros, dureza emocional, duda, incredulidad, actitudes agresivas, lenguaje sucio, rabia, pensamientos de venganza, argumentar, necedad, rebelión, pelea. Síntomas de rechazo a uno mismo. ¿Cuáles son las raíces? Inferioridades, inseguridades, tristeza, luto, autocondenación, autoacusación, inhabilidad para comunicarse, temor al fracaso, temor a la opinión de otros, ansiedad, preocupación, depresión, negatividad, padecimiento, soledad, desesperación. ¿Y cuáles son las raíces del temor al rechazo?
emocional. Inmadurez emocional y perfección. Es el árbol y sus raíces. ¿Sí? Esas son las cosas que están adentro, en las emociones. Dice, vamos con la pregunta, dice, ¿cómo ser libre del rechazo? Porque queremos averiguar cómo ser libres del rechazo. Amén. Dice, lo primero que tiene que entender una persona que ha sido rechazada es que ¿qué? Fue rechazado para que fuéramos aceptados en Él. Jesús experimentó el rechazo, la soledad, los dolores, la angustia y las traiciones. Su mismo pueblo lo rechazó. Él soportó todo esto. ¿Para qué? Para que recibiéramos liberación del rechazo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue que y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 1 al 4. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. San Juan 1, 11. Toda persona debe entender que hay un demonio para cada pecado y obra de la carne. El libro de Gálatas dice que el celo es una obra de la carne. Sin embargo, el enemigo envía un espíritu de celo a la persona. La lujuria es una obra de la carne, pero también hay un espíritu de lujuria. Entonces, ¿cómo ser libre del rechazo? Saber que somos aceptados en Jesús. ¿Sí? Saber que somos aceptados en Jesús. Que no necesitas tú absolutamente nada más. Saber que tú eres aceptado en Cristo Jesús, tal y como eres. Que Dios no te ama por lo bueno que seas, ni por lo famoso que seas, ni si tienes mucho dinero o si eres próspero. No, Dios te ama porque ha decidido amarte. ¿Me explico? Entonces tienes que saber que en Cristo eres aceptado, aceptada. Entonces, una vez que tú sabes esto, puedes lidiar con lo demás. Entonces, ¿cómo ser libre del rechazo? Bueno, saber que en Cristo Jesús somos aceptados y que Él experimentó también el rechazo, y que Él nos entiende y que Él nos ayuda y que Él también nos sana. Amén. ¿Qué sucede con las personas que se sienten rechazadas? Dice, por mucho tiempo han practicado la rebelión, el perfeccionismo, la manipulación y el control. Se han aislado, han vivido en orgullo, en crítica y en juicio. Cuando una persona comete un acto deliberado, esto se convierte ¿qué? En un estilo de vida, hábito o parte de su conducta. Todo esto, sin duda alguna, da lugar a que se abra una puerta para que los espíritus demoníacos puedan influenciar y oprimir a las personas con tales condiciones. Los demonios trabajan siempre en grupos, y el demonio de rechazo es uno que abre la puerta de la entrada de la vida de una persona y atrae con él otros diferentes espíritus que vienen a influenciar esa vida. Por ejemplo, espíritu de celo, envidia, lascivia, lujuria, rebelión, orgullo, temor, luto, abandono, tristeza e ira. Esto no significa que una persona ¿qué? Pues esto varía dependiendo del nivel de rechazo al que haya sido expuesta en su vida. Amén. Dice que cuando una persona se siente rechazada, el enemigo ve una puerta abierta para traer. Recuerde que es un aspecto emocional. Cuando tú le das lugar al rechazo, le estás abriendo una puerta al enemigo. ¿Me explico? A lo mejor tú te pusiste una buena ropa y nadie te dijo qué bien te ves, ¿verdad? A veces tú te compraste una buena ropa, te maquillaste, te peinaste y el marido no te dijo nada, o tu mujer, ¿sí?
Y fuiste a la iglesia y nadie te dijo nada. Y ahí el enemigo va a empezar ¿a qué? A bombardear tu mente. Porque quiere que abras una puerta a algo más. A lo mejor pasaste a cantar un canto y nadie te dijo nada. Y el enemigo va a aprovechar ahí. O hiciste una comida y nadie te dijo qué rico le quedó la comida. Nada. Y ahí el enemigo va a tratar de empezar hiciste algo en el trabajo, llevaste algo al trabajo y nadie se dio cuenta, nadie te lo reconoció, nadie te lo valoró. Y si tú y yo no hemos tratado con las raíces de rechazo, eso nos va a seguir golpeando. Pero cuando tú sacas eso, no te afecta. Me explico. Vives en completa libertad y en completa sanidad y en completa seguridad. Porque uno ya ha sido sano. ¿Sí? Porque maduras. Porque a veces nos cuesta eso, porque aún tenemos eso y hay que arrancarlo del corazón. ¿Sí? Cuando tú esperas que la gente te corresponda de la misma manera que tú has hecho con ellos, también tienes que lidiar con eso. Porque a veces dicen, no, ¿y por qué no me ayuda esa persona si yo le he ayudado tanto? ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros somos sanados, hay una madurez en nuestra vida. Amén. Sigamos adelante. Dice, renunciando al rechazo. Una persona que está oprimida o influenciada y desea con todo su corazón ser libre, ¿debe qué? Estar segura de que no tiene falta de perdón contra alguien. Estar consciente de que no tiene falta de arrepentimiento en su vida. Dejar de vivir en pecado. Y aquí nos da un consejo. Dice, pasos para ser libres del rechazo. Perdone y renuncie a toda falta de perdón contra todas las personas que le han rechazado. En cualquier etapa de su vida. Renuncie verbalmente a todo espíritu de rechazo a sí mismo y temor al rechazo. Renuncia a toda maldición generacional hereditaria de rechazo que viene a través de la línea sanguínea de sus padres y antepasados y ordene a todo espíritu detrás de esa maldición que se vaya en el nombre de Jesús. Renuncia a todo espíritu afines al espíritu de rechazo, los cuales son ¿qué? De celos, lujuria, masturbación, orgullo, luto, abandono, tristeza, entre otros. Pide al Señor que llene esos vacíos que quedaron en su vida con la palabra y el Espíritu Santo. Medite en la Escritura todos los versos que hablan acerca de que usted es aceptado en Cristo. Como mencioné al principio, el rechazo es el plan maestro del enemigo para destruir al pueblo de Dios, pero donde entra el conocimiento acerca de esto, el enemigo no puede reinar ni controlar. Los niveles de rechazo varían, ¿qué? Pero no importa qué tan rechazado usted haya sido. Jesús vino ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Reciba por fe lo que Jesús hizo por usted y sea libre del rechazo. Amén. O sea, Jesús vino para destruir las obras del diablo. Sí. Y hace un ratito leíamos que para una obra de la carne hay un espíritu demoníaco asignado. Sí. Entonces está el temor al rechazo y está el espíritu de temor al rechazo. Entonces, para poder ser libres de esto, del rechazo, síntomas de rechazo a uno mismo, rechazo a los demás. ¿Por qué rechazas a la gente? ¿Por qué rechazas a ser confortado? ¿Sí? Todas estas cosas. Para ser sanado tienes que examinar tu corazón. Amén. Y saber que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces que has sido aceptado en Cristo Jesús. Amén. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Mande. También cuando nosotros entendemos que Él vino a este mundo a salvarnos, que dio su vida por nosotros y nos perdonó en la cruz del Calvario, y es ahí donde entendemos
que somos sus hijos, y que el enemigo nos va a estar diciendo, ay, mira la hermana, antes era esto, pero decir, soy una hija de Dios y Él vino a dar la vida por mí. Y ahí ya, o sea, ya empezamos a que ya no nos está atacando tanto como antes, ¿no? Cuando entendemos que Él dio su vida por mí y por todos, ¿no? Amén. Y cuando aceptamos en Cristo Jesús que somos amados, maduramos. Entonces, nosotros sabemos que nuestra familia nos ama, ¿verdad? Pero hay gente que piensa que no son amados por su familia. Pero cuando tú tienes esa certeza de que en Dios eres amado y que tu familia te ama, aunque no te llame, tú vas a estar en paz con ellos. No sé si me explico. Sí, porque ¿sabe qué? A veces nos amarga eso, el sentirnos rechazados. No me habla porque a lo mejor no soy importante, no me quiere, etcétera. Pero cuando tú has sanado en tu corazón, no te afecta eso. Cuando te llaman, tú dices, ay, ¿cómo estás? Bueno saber de ti hoy. Y no estás ahí como, ay, qué milagro, y que cuando pensabas hablarme. No. ¿Sí? Que si hicieron una comida y no te invitaron a ti, eso no te afecta. Es que se casó mi primo y a mí nadie me dijo nada. Ay, mi familia así es. No sé por qué a mí me hacen así. Y aunque tú sepas, no me invitaron, pero acá te traigo tu regalo porque eres mi primo. Me hayas invitado o no, yo te amo y sé que tú me amas y aquí está tu regalo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eso manifiesta que hay una sanidad en el corazón. ¿Me explico? Y ya no vivimos con ese perjuicio de que porque no esto y porque no lo otro, no, ¿por qué? Porque ya estamos sanos. Porque ya estamos sanos, ya ahí se muestra una madurez. ¿Sí? Ya no está esa situación de rechazo. A mí me pasó hace unos días, pastores, una persona que no habíamos visto y de alguna manera, pues era difícil, ¿no? Saludarla. Entonces, llegamos con Fer al seguro y yo vi a esa persona y pude haber pasado desapercibida, no haber entrado y tal vez no me hubiera visto. Pero le dije, hija, ve, abrázala, salúdala, pregúntale cómo está. Entonces, y mi corazón no sintió ni coraje, ni rechazo, ni nada. Entonces yo pude entender que eso que sucedió estaba sano en mí, ¿no? Porque lo más común que cualquiera hace a veces, pues es, no, pues no hay entre nosotras algo, ¿no? Y yo me sentí bien porque yo dije, Dios, esto es lo que a veces más cuesta hacer, aunque uno conoce la palabra, aunque oras, aunque cantas, aunque ayunas, aunque haces todo, pero cuando te toca enfrentar esas cosas, a veces no estamos capacitados para hacerlo, ¿no? Y como dice usted, sí es una de las cosas que más cuesta, pero es lo que debemos hacer, como lo que decía a usted ahorita, ¿no? Si no lo invitaron, llevarle el regalo y decirle, ¿por qué? Porque esa es la postura de sanidad que hay en nosotros. Y eso también cuesta mucho, pero el que ya lo entendió y no depende de nadie más que del amor de Dios, tiene su corazón sano, ¿verdad? Así es, cuando hay realmente, por eso la Escritura dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? A veces lo más fácil es hacerse de la vista gorda, no lo vi, porque no quieres lidiar con eso, no, o sea, no quieres, que no, hay tantas cosas en el corazón que no quieres lidiar con eso. Y el problema es que a veces así se lo uno llevando. Y uno piensa que uno ha superado las cosas, pero mentira, no lo ha uno superado. Hasta que uno enfrenta la verdad. Amén. ¿Alguien iba a decir algo por acá? Entonces, mis amados hermanos, debe haber, por eso, cuando nosotros en las iglesias, usted va a saber quién ha madurado en la iglesia o no. ¿Sí? Y quién hay cosas con las que está lidiando. ¿Sí? Entonces, Dios es tan bueno, nos bautiza en el Espíritu Santo y nos concede los ministerios. Pero estas son áreas donde debemos nosotros de tratar. Amén. Entonces, es bien importante tener el corazón sano. ¿Sí?
para acercarnos. ¿Sí? Pero por ejemplo, si uno tiene algo guardado dentro de uno que no ha sacado, uno puede buscar una persona confiable, porque sí, yo sé que uno va delante de Dios y lo dice y Dios lo sabe. Dios lo sabe de Así lo es. que ha pasado en tu vida, ¿no? Pero aún tú lo tienes ahí, no se lo has dicho a alguien para tener un consejo de esa persona, y está eso ahí. Tiene uno que manifestarlo aquí para que pueda ser libre de Así eso, es, ¿no? así es, así es. Eso es lo que dice la hermana, es muy cierto. Uno tiene que buscar a alguien, porque la Escritura dice, confesaos uno a otros vuestras ofensas, que no se haya ofendido, pero lo que hay. Y orad unos por otros, dice, para que seáis sanados. El confesarlo sana, trae sanidad. Es como usted decía en una prédica, no sé qué domingo, que tenemos que buscar a alguien para decirle las cosas a alguien que le tengamos confianza, ¿no? Amén. Porque solos a veces no podemos, como dice la hermana Tere, verdaderamente el Señor ya lo sabe porque Él sabe todo, ¿no? Pero tenemos que decirle a alguien para que también nos ayude, ¿no? Amén. Así es, buscar a alguien que nosotros sepamos que es una persona confiable, una persona que está llena de Dios y que nos pueda orientar por un camino correcto. Amén. Así que mis amados hermanos, con esto vamos a concluir el capítulo 5. Y si hubieron algunas cosas en las cuales nosotros nos identificamos, pues ir a la presencia del Señor. Primeramente, como dice, reconocer que no hay falta de perdón, que hemos determinado perdonar a todas las personas, ¿sí? Que nos hemos alejado del pecado, ¿sí? Y pedirle al Señor que nos ayude y que sane nuestro corazón. Amén. Así que vamos a ponernos de pie en esta hermosa hora de la tarde.